Decíamos que íbamos a empezar la nueva reunión del ciclo de charlas del centro, en una semana que nos ha tocado con todo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco. Pero bueno, tenemos que seguir nosotros con nuestras actividades académicas y quería al respecto decirle las próximas reuniones que tenemos del centro el día de mañana. Tenemos la reunión que hacemos normalmente del ciclo de jurisprudencia, y en el mes de mayo vamos a tener el 28, el ciclo de charlas va a ser sobre el tema tentativa, que va a estar a cargo de Robertino Lopetegui, y el día después, el 29 de mayo, tenemos la otra reunión del ciclo de jurisprudencia. Y para ir reservando fecha, quería comunicarle que el 13º Congreso del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario se va a hacer el día 6 de agosto. En esta oportunidad ya va a ser presencial, es decir, va a ser híbrido, presencial y online. Y en este congreso, que va a ser el día 6 de agosto, que se va a hacer en la Universidad de Salvador, se va a analizar por 4 expositores, se va a analizar el nuevo Código Penal Procesal Federal que empieza a regir el 11 de agosto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Así que están todos invitados para ese día. Pedimos que vayan reservando las fechas, 6 de agosto entonces. Muy bien, el día de hoy tenemos la gran felicidad de contar a nuestro amigo Gastón Miani con nosotros. Él ya estuvo en anteriores exposiciones. Él es abogado, es experto en derecho penal, tributario y aduanero. Y hoy nos va a presentar un tema realmente de mucho interés, que se refiere al deber de vigilancia. Así que, como siempre hacemos, la exposición primero acerca de Gastón y después hacemos el intercambio de opiniones. Bueno, Muy buenas ahí tardes, estamos. Gastón, y gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias al centro, gracias a vos, Humberto, por la invitación. Y como vos decías, más o menos hace 2 años, creo que fue en mayo de 2023, en este mismo espacio estuvimos conversando y intercambiando ideas con la doctora Carolina Roviglio sobre un tema que es la continuación de lo que hoy vamos a tratar de analizar, ¿sí? En esa oportunidad habíamos hablado sobre la responsabilidad penal tributaria de los socios o accionistas que no eran administradores. Y Carolina, como siempre nos tiene acostumbrados, digo, con un análisis muy profundo, nos compartió su posición en cuanto a que consideraba que los socios o accionistas no administradores podrían conservar un deber de vigilancia residual respecto a su responsabilidad penal tributaria. Eh, y me acuerdo que habíamos compartido también un fallo en esa oportunidad que había salido justo en esos días, era muy reciente, de la Cámara Federal de La Plata, una causa que era USS, en donde la Cámara había confirmado el procesamiento de la socia no gerente de esa SRL, que había, digo, su defensa era que no estaba al tanto de la administración, y de cierta manera se había probado que el administrador de hecho era otra persona, su marido fallecido, ¿sí? Y que la socia gerenta, que también estaba a cargo de la administración, no estaba en el proceso porque se había profugado, y la Cámara confirmó, ¿sí?, el procesamiento con este fundamento que decía Carolina, de que ella como accionista, como socia, ¿sí?, de la sociedad, por más que no se encargaba de la administración, que tenía delegado la administración, no podía desvincularse totalmente de su deber de vigilancia,
con respecto al riesgo que ha creado la sociedad, ¿eh? Respecto al riesgo jurídico desaprobado por el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Algo que lo hemos criticado. En ese momento mi posición fue diferente a la de Carolina. Lo que yo manifesté es que por el artículo 13 del régimen penal tributario eh, ya existe una herramienta de expansión de la responsabilidad penal tributaria cuando el hecho es cometido al nombre de una persona jurídica y que no necesitábamos recurrir a herramientas como la deposición de garante para llegar al autor mediato, ¿sí?, en los delitos tributarios. Y entonces, tomando un poco esta idea, es que repensamos esta posición y un poco el objetivo de hoy es volver a replantearnos si en el ámbito penal tributario esta construcción dogmática de la posición de garante es aplicable o no es aplicable, o cuáles son los riesgos, ¿sí?, de su aplicación. Les quería compartir también que para preparar esta exposición tomé ideas de autores que vienen trabajando hace mucho tiempo el delito de omisión, delito de omisión impropia y los deberes de garantía, con justamente posiciones distintas, ¿sí? Como puede ser, ahí que estoy poniendo en pantalla, Víctor Gómez Martínez, que es un catedrático español que viene que es discípulo de Muir Puig y también continúa, digo, las ideas de Silva Sánchez, que obviamente ellos desarrollan, ¿sí?, y propician la aplicación de la figura, ¿sí?, del garante. Y por otro lado, Marcos Terragni, que es un catedrático argentino de la Universidad de Litoral, profesor en muchas universidades en el país, que tiene una posición totalmente distinta, ¿no? Que justamente yendo más a nuestro sistema normativo, considera que hay que privilegiar el principio de legalidad por sobre construcciones que se arman haciendo una analogía que está prohibida en derecho penal. Lo mismo con Alberto Dona, que realmente también ha trabajado mucho los delitos de omisión. Él también tiene una visión muy particular, ¿sí?, del tema. Eh, Considera que solamente en algunos casos, ¿sí?, aplicaría la figura de garante y ya más en nuestro terreno, en el derecho penal económico, Rafael Cuño Libarona, este libro que es muy bueno, sobre cómo extrapolar todas estas teorías de la dogmática penal al derecho penal empresarial, nos muestra en diferentes casos el peligro, ¿sí?, de aplicar lisa y llanamente la posición de garante en los delitos económicos. Entonces digo, tomé un poco de cada uno de estos autores para que podamos ahora, digo, entre nosotros discutir y ver las diferencias dogmáticas que hay en ellos. Y lo que les propongo para esta charla es recorrer este camino, yendo de lo más general a lo más particular. Obviamente que si hablamos de deber de vigilancia tenemos que empezar hablando de los delitos de omisión y cómo eso nos impacta, para después terminar en las cuestiones particulares del régimen penal tributario. Esta sería un poco la propuesta que les traigo. Y ya yendo a lo que es el delito de omisión, la verdad que no es nada nuevo lo que vamos a hablar ahora. Hay más de 50 años de doctrina en donde se han intentado de alguna manera explicar o sistematizar a los delitos de omisión y cómo expandir la punición a los delitos de omisión.
la verdad que a pesar de que hay estos 50 años de doctrina, todavía no se llegó a una solución. ¿Y por qué no se llega a una solución? Y es porque, en cierta manera, hay un dilema o una frazada corta, como decimos, entre las garantías constitucionales que rigen nuestro sistema y, y la política criminal que trata de alcanzar conductas que son peligrosas y que todos coincidimos que pueden ser peligrosas, pero que no están amparadas en la legislación. Entonces, eh, estas, estos dos pilares hacen que estén constantemente en tensión y por eso es que tenemos tanto doctrina como jurisprudencia que cuando quieren cubrir uno dejan en descubierto la otra situación. Eh, y es en este contexto, ¿sí? De estos dilemas, ¿sí? Eh, sobre cómo tratar a los delitos de omisión, sobre todo los de omisión impropia. Digo, haremos un pequeño sí, repaso. Digo, cuando hablamos de delito de omisión propia o impropia, los delitos de omisión propia son los que están específicamente legislados, ¿sí? En el Código Penal. Son realmente muy pocos, ¿sí? En donde específicamente el legislador establece que el no actuar es una conducta punible. ¿Mm? Recordemos, ¿sí? El artículo 108 del Código Penal, que es el abandono de persona, ¿sí? Ahí específicamente dice que el no actuar ante esa situación eh, se encuentra tipificado y es punible. Pero después tenemos todos los que son los que la doctrina llama delitos de omisión impropia, que son los que no están legislados, es decir, que solamente está legislada la conducta comisiva, ¿sí? Eh, tenemos el tipo del delito de homicidio que dice el que matare, pero no está legislado el que, no, el que omite, ¿sí? Efectuar una acción para evitar la muerte de una persona, salvo lo que mencioné recién del artículo 106, 108, que hablan del abandono de persona o la omisión de auxilio. Pero, y este es el gran problema, ¿sí? Que existe, que las legislaciones solamente prevén la figura comisiva y no la figura omisiva de todas estas conductas. Y en este contexto, ¿sí? Con esta problemática, con la cual convivimos digo, hace muchas décadas, empiezan a surgir posibles soluciones o atajos para, eh, para sortear este problema. Y uno de estos atajos es este desarrollo de esta teoría de la posición de garante, en donde mediante esta construcción se logra responsabilizar al sujeto que omite el cumplimiento de un deber, pero también, ¿sí? Se llega al extremo de responsabilizar al sujeto por hechos cometidos por terceros dentro de una estructura o de una organización. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos o entender, más que nada, es que toda esta dogmática, el desarrollo de la dogmática penal a través, ¿sí? De todos los años, tiene una única finalidad, que es imputarle a un sujeto un resultado. Entonces, a eso, ¿sí? Es la única finalidad que hoy tiene la teoría del delito. El problema es cuando quiero imputar ese resultado, no a una conducta de un sujeto, sino
a la omisión de un sujeto, ¿sí? Y a la omisión a una norma específica que prevé la ley. Y esa norma puede ser que sea una norma no penal, ¿no? Puede ser que sea un deber, un deber que esté legislado, ¿no?, en normas societarias, en normas civiles, en normas laborales, en normas ambientales, tributarias, pero no, ¿sí?, en el Código Penal. Eh, ¿Cuál es el caso de manual y que aparece siempre, ¿sí?, que hemos estudiado apenas arrancamos este tema en la facultad? Es el de la madre, ¿no? La madre que no alimenta a su hijo recién nacido. O el padre que ve a su hijo ahogándose y pudiendo salvarlo, no ejerce ningún salvamento, ¿sí? No lo intenta. Eh, entonces, ahí es donde empieza a crujir o a trabajar, ¿sí?, todo este sistema. Eh, ¿Cómo hacer para imputarle el resultado a la madre? ¿Cómo hacer para imputarle el resultado a ese padre? Lo que entonces desarrolló, sigo, a través de los años, las distintas escuelas, ¿sí?, dogmáticas, es esto de que tanto la madre como el padre, en este caso, tienen el dominio del hecho, aunque sea una omisión, porque deciden, ¿sí?, no alimentar al hijo, deciden no efectuar una acción de salvamento. Ahora, debido a la relación directa que tienen con, con el hijo, la ley los coloca en una obligación de cuidado, ¿sí?, específico. Esta relación entre ellos y el bien jurídico, que serían la vida de sus hijos, es lo que se llama la posición de garante. Ni más ni menos que esto. Entonces, hay dominio del hecho, hay una posición de garante, hay un elemento subjetivo, porque hay dolo, ¿eh? Hay conocimiento de la situación y conocimiento de las consecuencias de su no actuar. Entonces, bueno, teniendo, digo, este marco, ¿sí?, podemos empezar a trabajar sobre esta posición de garante. Y hablamos de posición de garante, no hablamos de garante. ¿Ves? Ahora mismo, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, siempre habla de posición. ¿Y por qué esta distinción entre ser garante y estar en posición de garante? Y tiene que ver que la posición de garante es cuando el derecho, ¿sí?, la ley, lo pone en esa estrecha relación con el bien jurídico. Es decir, cuando la ley civil establece los deberes que tienen los padres respecto de los hijos, por ejemplo. Entonces, por eso que hablamos de posición de garante, y no es un garante natural, original, ¿sí?, sino que es la propia ley que denomina a una persona por la relación que tiene con ese bien jurídico como garante de su cuidado. Y creo que es importante, que lo menciona Terragni, no confundir posición de garante con otras, ¿sí?, cuestiones. Y que lo vemos mucho en la jurisprudencia, ¿sí?, estas confusiones. Eh, Posición de garante no es responsabilidad objetiva. ¿Mm? Y no es poco esto. ¿Cuántas veces hemos visto en los fallos, especialmente del fuero penal económico, responsabilizar a un director societario o al presidente de la sociedad solamente por haber ocupado ese rol, sin analizar específicamente cuál fue
el hecho, ¿sí?, en que participó, cuál fue su participación en el hecho, perdón. ¿Sí? Eh, entonces, se confunde un poco esto de posición de garante con vía libre para una responsabilidad objetiva. Y también para no analizar el elemento subjetivo, ¿sí?, de si hubo dolo o culpa. Entonces, basta con que el sujeto haya ocupado un rol para imputarle la determinada responsabilidad. Y ahora vamos a ver ciertos casos concretos en donde solo, ¿sí?, por haber ocupado un rol dentro de, eh, sea una institución pública o privada, la jurisprudencia lo ha eh, imputado responsabilidad sin analizar ninguna otra situación personal. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? Digo, ¿cuál es el motivo, ¿sí?, por lo cual surgen estas teorías o estos desarrollos dogmáticos? Algo ya dijimos, ¿sí?, anteriormente. Pero me quiero, sobre todo, detener en esta cuestión de naturaleza probatoria, ¿sí? Y es que lo que advertimos es que obviamente es mucho más fácil para la acusación imputarle responsabilidad a un sujeto por una posición de garante que hacer una acusación basada en la prueba material de la comisión, ¿sí?, de un delito. Entonces, lo que yo observo, y esto me hago cargo de lo que digo, es que últimamente, en muchos fallos, sobre todo del fuero penal económico, hay un facilismo por hacer una imputación o una acusación, ¿sí?, basado en el rol que ocupaba un sujeto, y no hay un desarrollo probatorio realmente sobre la materialidad del delito. Y pasa en el ámbito penal tributario, como pasa, ¿sí?, en, eh, en otras cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal empresaria. Entonces, digo, ojo, no sea cosa que estemos utilizando una herramienta solo por un tema de facilismo procesal. Y vayamos al tema de cuál es la fuente, el origen, ¿sí?, de esta posición de garante. Por supuesto que, digo, nuestro sistema que rige la garantía del principio de legalidad y de culpabilidad, la principal fuente es la ley. Por eso es eh, que hablábamos de que existen los derechos de omisión propia que están específicamente legislados en el Código Penal. También tenemos un principio muy importante en el derecho penal, derivado del principio de legalidad, que es la prohibición de la interpretación analógica. Y acá es donde empezamos a tener los principales problemas, ¿sí?, entre las diferentes corrientes doctrinarias, porque cuando hablamos de delitos de omisión impropia, son delitos que no están específicamente previstos en el Código Penal. Entonces, interpretar extensivamente de que la omisión, ¿sí?, de actuar de ese deber está incluido, ¿sí?, en la comisión del delito, es forzar extremadamente el principio de legalidad y el principio de prohibición de aplicación analógica en materia penal. Ahora, también es cierto que en los delitos de omisión impropia hay una ley que prohíbe
o que establece ciertos deberes, ¿sí? Entonces, ahora, esa ley, como dije antes, muchas veces no es una ley penal. Son deberes, ¿sí? Que son impuestos, por ejemplo, por la ley de sociedades, en el caso de los directivos o socios gerentes de una SRL, del presidente de una sociedad anónima. Son normas que también provienen del derecho laboral, ¿sí? En el caso de los empleadores. Son normas que provienen del derecho civil, muchísimas normas que provienen del derecho civil que establecen fuentes de deberes. Y ahí, bueno, lo que nos cuestiona, ¿sí? Es si estos deberes, ¿sí? Que no están en la ley penal, pueden ser fuente de responsabilidad penal, porque está claro, ¿sí? Que la ley civil establece cuáles son las obligaciones de los padres respecto de los hijos. Eh, pero bueno, lo que la gran parte de la doctrina, especialmente la doctrina nacional, lo que sostiene es, ¿puede esa norma extrapenal, ¿sí? Crear obligaciones o responsabilidades penales? Porque no estamos hablando de una ley penal en blanco, porque en una ley penal en blanco también tenemos, ¿sí? Una norma extrapenal que regula, ¿sí? Parte del acto material. Pero hay una base de esa norma, de la ley penal en blanco, que está en el Código Penal y subdelega, ¿sí? En una norma extrapenal los detalles, ¿sí? de ese, del elemento objetivo, ¿sí? Del tipo. Pero acá no es el caso, ¿sí? Porque acá ni siquiera está establecido quién es el autor del delito. Tengamos en cuenta que en los delitos, los delitos que no son especiales, sino que son generales, donde el autor del delito no requiere un elemento o una característica específica, como pasa en el autor de los delitos del régimen penal tributario, que sabemos que es un, es un tipo específico y que únicamente puede ser autor, ¿sí? El responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales, o después por el artículo 13, ¿sí? Se extiende a directores, gerentes, pero el autor, ¿sí? es, es el contribuyente. ¿Qué pasa con los delitos que no son especiales y que son generales? Cuando vamos al delito de omisión, siempre vamos a encontrar que el autor del delito de omisión impropia siempre es un autor, sí, especial, porque es aquel que incumple determinado deber de infracción. Entonces, digo, hay una crisis entre el tipo penal de comisivo y el tipo penal de comisión por omisión. También tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la ley como fuente formal, ¿sí? De la posición de garante, que en otros ordenamientos en donde realmente se desarrolló, ¿sí? esta teoría dogmática de la posición de garante, existe lo que se llama las cláusulas la cláusula de equivalencia. ¿Qué es la cláusula de equivalencia? Dentro de la parte general, ¿sí? Del Código Penal existe una cláusula que habilita a tomar los tipos comisivos y transformarlos en tipos de comisión por omisión. Por ejemplo, la famosa cláusula 13 del Código Penal, que dice: quien omite evitar un resultado que pertenece al tipo de una norma penal, solo será punible, de acuerdo con esta ley, cuando haya de responder jurídicamente de que el resultado no se produzca y cuando la omisión se corresponda con la realización de un tipo penal. Es decir, tengo esta cláusula de conversión en
la legislación española, tenemos el artículo 11, que dice, los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. Es decir, en estos dos ordenamientos, que son justamente en los que más se ha desarrollado, ¿sí?, la teoría de la posición de garante, hay una cláusula específica que habilita su aplicación, que no tenemos en nuestro ordenamiento. De hecho, aún así, muchos doctrinarios, ¿sí?, eh, alemanes siguen sosteniendo de que hay una violación del principio de legalidad, aún habiendo esta cláusula. ¿Por qué? Porque la ley que establece cuál es esa infracción de deber sigue siendo extrapenal. Entonces, si para ellos, aún en el contexto de que haya una cláusula de equivalencia, hay una violación del principio de legalidad, ¿cuánto más nosotros que ni siquiera tenemos esta cláusula y que solamente nos rige, por suerte, el principio de legalidad? Eh, la otra fuente, ¿sí?, de posición de garantía, muy importante, es el contrato. Por ejemplo, ¿sí?, y el ejemplo clásico es eh, un club que contrata a un guardavida para que cuide la seguridad de las personas que están en la pileta. Y el guardavida no está en su lugar, ¿sí?, cumpliendo su deber, y a causa de eso no se le da una asistencia o salvataje a una persona que se está ahogando y fallece. Entonces, ¿de dónde surge, ¿sí?, el deber de garantía de guardavidas? Más allá de que hay reglamentaciones específicas, pero en realidad surge de un contrato. Hay una contratación, ¿sí?, en donde, en virtud de esta contratación, asume este deber de garante. El otro ejemplo clásico también es eh, el instructor o guía de montaña, ¿no? Entonces, uno contrata un guía de montaña confiando en sus aptitudes para mantener seguro al grupo que va de excursión. ¿Qué pasa si este instructor de montaña eh, elige ir por lugares no seguros y ante una situación de emergencia eh, no activa la salvaguarda de las personas? Entonces, hay una infracción de deber de cuidado que proviene de un contrato que es la contratación en función de su servicio. Y acá tenemos, digo, si nos preguntábamos la ley, ¿sí?, los efectos de la ley cuando la ley no es penal, obviamente que cuando hablamos de un contrato, las objeciones son aún mayores, ¿no? ¿Puede un contrato entre partes provocar una responsabilidad penal cuando no esté específicamente previsto en la norma? Algunos autores sostienen que los, los delitos de omisión se pueden, sobre todo los de omisión impropia, se pueden inferir del artículo 84 y del 94 del Código Penal, que son los delitos imprudentes. A lo cual, autores como Terragni dicen que se oponen a esta postura, porque dice que no son realmente delitos por comisión, sino que son normas prohibitivas de no hacer algo sin el cuidado específico. Es decir, están lejos, ¿sí?, de la figura de los delitos de omisión.
Esta clasificación que yo pongo acá en la presentación entre fuentes formales y fuentes materiales es una clasificación que no la siguen muchos autores. Hay muchos autores que optan por otras fuentes, ¿sí? Pero creo que es la clasificación más clásica. Porque cuando la ley no alcanza, cuando el contrato no alcanza, ya empiezan a surgir otras hipótesis de generación de la obligación de tener una posición de garante, ¿no? Eh, y una de las, fuentes principales y que mucho escribió Silva Sánchez sobre este tema, que hace poco estuvo acá en Argentina, y lo hemos escuchado, ¿sí? Eh, todo el desarrollo que tiene, ¿sí? sobre la postura de posición de garante. Un poco lo que sostiene es que quien ha generado un riesgo jurídicamente desaprobado queda obligado a neutralizarlo, o por lo menos a impedir, ¿sí? su desarrollo dañino. Lo que dice Silva Sánchez es que quien crea el riesgo se constituye conductor de la situación. El garante se convierte de este modo en dueño absoluto del proceso, que es un poco la finalidad y el espíritu del artículo 106 del Código Penal, ¿sí? 106, que recordemos que lo que establece es que el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse, y la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Es decir, si la situación de peligro fue creada por el mismo sujeto, no puede desatenderse, ¿sí? de esa situación de peligro por él creado. Eh, Creo que es una fuente, razonable si lo analizamos desde el punto de vista de la realidad, ¿sí? Desde ya eh, que es una fuente muy propia del derecho privado, ¿no? Pero volvemos a sostener que está fuera de la esfera del derecho penal, por lo menos. Esa es mi opinión. El actuar precedente, ¿sí? es la otra fuente que algunos doctrinarios sostienen que genera una posición de garante. Aquí lo que justifica la posición de garante es la intervención anterior del sujeto. Entonces, si esa intervención anterior genera una expectativa jurídica de control posterior, no puede tampoco desentenderse el sujeto que intervino previamente. Un ejemplo también bastante clásico de esta posición de garante, ¿sí? o garante por injerencia, es, por ejemplo, el auditor contable, ¿no? que en principio no tiene una posición de garantía con respecto al sujeto que está auditando. Ahora, si por su intervención detecta desvío de fondos y no los reporta, ahí surge, ¿sí? una posición de garantía en función de su intervención previa. Y por último, si bien hay otros más, pero creo que estas tres son las más importantes desde el punto de vista de las fuentes materiales, es la incumbencia por organización o responsabilidad en virtud de la incumbencia institucional. Es decir, el rol que ocupa el sujeto dentro de una organización. Ese rol, ¿sí? lo ubica en una posición de control determinada, en función de las potestades que tenga esa función. Y acá
me gustaría comentar algunos casos, ¿sí? Para que podamos verlos cómo en la práctica la jurisprudencia utiliza mucho esta última fuente material de posición de garantía. Ustedes se deben acordar, ¿sí? Que hemos estudiado en la facultad y lo hemos, y está desarrollado en la mayoría de los manuales de derecho penal, el famoso caso Colza, ¿sí? En el fallo Colza, lo que había era una imputación que es del Tribunal Superior Español, ¿sí? Una imputación eh, porque a todos los directores de la empresa, porque no se retiró del mercado un producto que fue nocivo para la salud. Y lo que se discutió en el caso Colza del Tribunal Superior Español es esto: ¿hasta dónde llegaba la responsabilidad de los directores que no tenían injerencia en, eh, en la comercialización del producto? Y el tribunal específicamente destacó que cada uno de los administradores es responsable de todos los peligros que sean consecuencia de la actividad societaria. Y en la opinión de Cuño Libarona, Rafael, lo que él dice que le resulta absurdo, exagerado, ante la división de trabajos, que existan personas que asumieron su responsabilidad por la competencia asignada o por el rol que tentaba de modo de exigir a una persona que sea responsable de todos los peligros que dimana de una compañía, ¿no? Entonces, este, este fallo fue muy criticado en la doctrina por ese efecto expansivo, ¿sí? de, eh, de la actuación, de la posición de garante que genera el rol que ocupa en la institución, sin analizar en forma detenida, si esa función había sido o no ejercida o delegada por otros. Un caso no menor, ¿sí? Es la causa de la Rúa, el expresidente. Ustedes se acuerdan que por los acontecimientos de diciembre del año 2001, de la Rúa terminó, eh, terminó imputado, ¿sí? Por el tribunal oral, porque se consideró que él, ¿sí? Como presidente de la sociedad, de la, de la República, incurrió en la infracción del deber de cuidado en virtud de que no ejerció adecuadamente tareas de control sobre los agentes de la policía, a quienes ordenó que intervengan los días 19 y 20 de diciembre en la Plaza de Mayo. El juez consideró que como presidente de la Nación autorizó el despliegue de un servicio de seguridad en, las inmediaciones del Congreso, y que por su falta de adecuado de control, dimensión y magnitud, incrementó el peligro inherente al masivo empleo de las fuerzas públicas. Este fallo después fue dado vuelta. Después voy a comentar el fallo de la Cámara que lo revoca, por suerte, pero el alcance que el tribunal oral le da a esta posición, ¿sí? O a esta posición de garante en función del rol, imponiéndole la obligación a un presidente, ¿sí? De saber o de estar al tanto sobre la organización de la policía cuando hay un ministro de seguridad, cuando hay un secretario de seguridad, cuando hay un encargado, ¿sí? De un procedimiento. Entonces, eh, me parece que es importante, digo, que lo tengamos en cuenta, cómo es que digo, la jurisprudencia va tomando las distintas fuentes, ¿sí? Y en algunos casos digo, de manera totalmente eh, desorbitante o sin límite, ¿no?
Y justamente estas fuentes, ¿sí? Lo que determinan son modelos específicos de imputación, o mejor, de hecho, son modelos para limitar la responsabilidad. Digo, tienen la doble faceta. Uno lo puede ver desde el punto de vista de cómo imputar responsabilidad o cómo eximir, ¿sí? De responsabilidad a quien se le está imputando ser o tener una posición de garante. Cuando hablamos de estructuras verticales, ¿sí? Eh, sin duda, es el principio o el deber de garantía por delegación, ¿sí? Es muy importante que lo analicemos. ¿Por qué? Y esto un poco volviendo a lo que hablaba, digo, Carolina Robilio hace 2 años, o que lo expresa muy bien en sus trabajos o en su libro de autoría, ¿sí? Que cuando hay un esquema de delegación, la posición de garante no se transmite de manera completa, ¿sí? Si bien la delegación, digo, genera un nuevo garante por delegación, el delegante sigue conservando esta posición residual, ¿sí? De control. Esto, digo, es aplicable en estructuras verticales y en estructuras horizontales o dentro de estructuras verticales, pero en el esquema horizontal de funcionalidad, lo que rige es el principio de confianza o división de trabajo. Esto de que, y es una mezcla entre delegación, ¿sí? y división de trabajo, digo, es el que mejor sabe hacer las cosas, ¿sí? Es el que está encargado de determinada tarea, ¿no? No es simplemente una delegación, ¿sí? o división funcional sin sentido, sino que esta delegación tiene que ser hecha hacia las personas que tienen la mayor capacidad, ¿sí? para efectuar ese trabajo. Cuando hablamos del cumplimiento de las obligaciones fiscales, estamos hablando de que si el directorio delegó en la gerencia, ¿sí? de impuestos y contratando personas, ¿sí? idóneas, ¿sí? para ese cargo, y a su vez tiene otras gerencias en donde eh, puede ser la gerencia o la dirección de temas operativos, puede ser la dirección de finanzas, puede ser otra dirección, ¿sí? Eh, de compliance, puede ser otra. En cada dirección, ¿sí? hay una división, ¿sí? de las funciones que son propias del directorio, y que esa delegación, ¿sí? en esa estructura eh, técnica específica, lo que tiene que ayudar es, por un lado, es a limitar la responsabilidad del director, del directorio que delegó esas funciones en personas técnicas idóneas para esa función específica, ¿no? Entonces, el principio de confianza también actúa, digo, al revés, digo, confío, ¿sí? en la persona técnica, pero cuando veo luces rojas de que eh, en esa tarea de control como director tengo que tener, ¿sí? de las personas a mi cargo y la persona en quien confíe, cuando veo luces rojas de que hay algo que no está bien, empieza a regir lo que se dice el principio de desconfianza. Entonces, por eso es que sirve como doble herramienta, ¿no? Entonces, cuando hay desconfianza, es deber, ¿sí? del delegante de intervenir para prevenir el daño que puede causar esa persona que quizás, digo, no es idónea o no está haciendo su trabajo como corresponde. Me gustaría en este tema, ¿sí? eh, mencionar unos fallos, ¿no? en donde podemos ver bien, digo, cómo funciona esto
del principio de delegación y el principio de confianza o desconfianza. Ustedes también se acordarán de una causa muy conocida que es la causa Storky, que también es del año 2001. Esta causa, una niña de 9 años que se encontraba en el club All Boys, en una actividad, ¿sí?, en natación, que debía dirigirse hacia una zona de profundidad. Bueno, las personas que estaban a su cuidado no advirtieron que se había tropezado o que se estaba ahogando. Entonces, no pudieron darle un auxilio en el momento oportuno para salvarle la vida. El problema fue que eh, la imputación que se hizo, ¿sí?, en este caso, no fue solamente a la profesora de natación que tenía a cargo el cuidado y la vigilancia de esta niña que falleció, sino también a las personas que estaban a cargo de la pileta, ¿sí?, en general, y también del presidente del club. El, el tribunal oral condenó al presidente del club, sostuvo que Storky, que era el presidente del club, había incumplido normas de seguridad contempladas en la ordenanza municipal, que exige que durante las horas de funcionamiento de una pileta, la presencia en el recinto de 2 personas con título de guardavidas y de una plataforma sobreelevada que asegure la clara visualización de los bañistas, que no estaban estas medidas de seguridad. Sobre esa base, el tribunal oral concluyó que el presidente de la compañía resultaba garante de la tragedia por cuanto fue considerado custodio de la pileta. El presidente del club, custodio de la pileta. De modo que no podía invocar el principio de confianza ni el principio de división de trabajo, ya que de haber cumplido con las normas de seguridad contempladas en la referida ordenanza, habría reducido el riesgo para la vida de la víctima. La Cámara, ¿sí?, la Cámara de Casación revoca el fallo con respecto al presidente del tribunal, perdón, al presidente del club, no respecto de la profesora de natación y del responsable del área de la pileta y del gimnasio. La Cámara lo que dice es que el presidente de la empresa, que si el presidente de la empresa debía evitar cualquier peligro que pudiera acrecentar el riesgo que constituía la pileta, se tornaría inoperante todo tipo de organización y distribución de funciones. Si bien el titular de una compañía es el superior jerárquico, lo cierto es que los directivos, gerentes, encargados y capataces que representan los mandos intermedios son los competentes materiales o funcionales del giro comercial. Y por consiguiente, si resulta idóneo, no hay motivos para sospechar de imprudentes comportamientos. Fíjense cómo los mismos principios para el tribunal oral jugaban como un modelo de imputación, ¿sí?, de responsabilidad al presidente, y para la Cámara, especialmente en el voto del doctor Jacobucci, juega como limitación de la responsabilidad, ¿sí?, del presidente. El otro modelo de imputación, esto es algo que ya hemos hablado y se han hablado en estas reuniones, que es la provisión de regreso, que realmente aplica más para conductas neutrales como pueden ser de los profesionales, ¿sí? No me quiero detener mucho en este tema, pero ya se han hablado en otros encuentros, cuando la conducta del profesional, ¿sí?, es estereotipada, ¿sí?, en el sentido de que
el contador se comporta como contador y ejerce, ¿sí?, su función de contador. El delito que con con esa información contable, con ese trabajo, luego realice la sociedad o los directores, digo, no implicaría, ¿sí?, una, eh, una responsabilidad hacia el profesional que simplemente cumplió su trabajo de la forma debida, ¿no? Eh, pero bueno, de esto digo, ya hemos hablado y creo que no vale la pena detenernos. ¿Cómo, digo, ya yendo a lo que más nos importa, digo, cómo esto nos interpela a nosotros en el ámbito, digo, penal tributario? ¿Cuáles, cuáles serían las consecuencias, ¿sí?, de todo este desarrollo? Y digo, creo que mi opinión se las di al principio. En el régimen penal tributario tenemos una figura específica que es el artículo 13 o el 14 de la 24769, en donde específicamente, ¿sí?, el legislador nos da las herramientas necesarias para la imputación de responsabilidad. No necesitamos, ¿sí?, de estas doctrinas importadas sobre posición de garante. Les quiero leer un fallo penal tributario de la Cámara Federal de Mendoza que, de cierta manera, digo, es un reflejo de lo que vemos a diario en la jurisprudencia, ¿no? Dice, la Cámara Federal de La Plata, perdón, de Mendoza, en un fallo del año 2016, en tal calidad, director titular y autorizado para operar en las cuentas bancarias, no solo es dable inferir el conocimiento del desenvolvimiento de la empresa, sino también la responsabilidad por los actos y omisiones por ellas efectuadas. Es que quien ejerce la posición jerárquica que ostentaba el imputado en la sociedad cuestionada, asume obligaciones que ello trae aparejado. Entre ellas, el deber de administrarla de modo tal de velar por la correcta realización de su contabilidad y situación impositiva. En razón de ello, por aplicación del artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, es que el imputado, en su calidad de director titular de la firma, en la época de la comisión de los hechos investigados, responde penalmente por las irregularidades detectadas, por lo que cabe atribuirle responsabilidad penal por el ilícito objeto del reproche. Ello, en virtud de la posición jerárquica que ocupaba en la sociedad, la entidad de las zonas comprometidas, las cuales permitía inferir, esto creo que es la clave, su participación en la toma de decisiones. Es decir, el, eh, el artículo 13 del régimen penal tributario no es una expansión de la responsabilidad solo por el lugar que ocupa. Como nosotros sabemos, el elemento esencial que establece es que en la medida de que haya participado en el hecho punible. La jurisprudencia infiere la participación en el hecho por sola cuestión de ocupar un rol dentro de la empresa. Y mucho más grave aún, a sujetos que no están dentro de la enumeración del artículo 13, como son los socios y accionistas, sean mayoritarios o no, sean que, digo, si son socios administradores o socios gerentes, ya su responsabilidad está prevista en el artículo 13 cuando habla de digo, administradores de hecho o administradores reales, administradores designados. Entonces, a lo que voy es, la, tenemos un régimen específico, ¿sí?, que nos da herramientas propias, ¿sí?, para poder imputar responsabilidad, que no requiere, ¿sí?, que tomemos o importemos estas teorías que lo que hacen es expandir, ¿sí?, la punibilidad a situaciones que no están específicamente
previstas en la norma, tanto sea a sujetos que no están mencionados en el artículo 13, como a sujetos que sí están mencionados, pero que no han participado, ¿sí?, en el hecho, y que por solo situación de figurar como director, como gerente o como síndico, la jurisprudencia vemos que le, eh, le, le atribuye una responsabilidad casi objetiva. Entonces, esta es la idea que quería compartir con ustedes. Espero que me gustaría escuchar sus comentarios, ¿sí? Por lo que hemos hablado en la última vez que les comenté con Carolina, muchos de ustedes compartían esta idea de la peligrosidad de la aplicación de la figura de garante de manera indiscriminada, como hoy lo está proponiendo la jurisprudencia. Entonces, más que nada, mi aporte es un llamado de atención para que estemos atentos a estas cuestiones y que volvamos a trabajar sobre los principios que rigen nuestro ordenamiento, especialmente el principio de legalidad. Así que, bueno, Humberto, quedo Bueno, atento, sí, a todos los comentarios. Gastón, la verdad que felicitaciones, excelente, excelente desarrollo que has hecho, complementando un poco lo que bien decías en una presentación de hace 2 años. Si vos, por favor, Gastón, podés retirar la presentación, así vemos a todos los... Gracias. La verdad que ha sido un desarrollo muy interesante. Y yo te quería preguntar ya como para empezar a romper el hielo, la situación en todo lo que vos has hablado referido a los compliance officers, porque resulta que las empresas quizá de determinada magnitud tienen instrumentados estos planes de compliance, y aquí surge entonces el otro problema, que es quién debe responder por los delitos que comete la empresa. Porque justamente, tal cual vos decías en otra situación, no se plantea aquí la responsabilidad de los delitos de propia mano, porque en definitiva son terceros los que cometen este tipo de delitos. Me pareció muy interesante un leading case del Superior Tribunal de Alemania del año 2009, cuando analiza este tema y llega a la conclusión, en una posición que después fue muy discutida doctrinariamente, llega a la posición en el sentido que el compliance officer es garante por impedir la comisión de los delitos de la empresa, con lo cual parecería que esta posición jurisprudencial toma un criterio, te diría, muy amplio, que dicho sea de paso, esta posición después se fue expandiendo, inclusive en los países europeos. Eh, ¿Cuál sería tu posición al respecto? Gracias, Humberto. Sí, a ver, justamente uno de los libros que mencioné, el de Víctor Martín, desarrolla esta cuestión del el caso del compliance officer, y él sostiene que hay una responsabilidad, una posición de garante del compliance officer en función de que tiene deberes específicos, ¿sí? Y la omisión de esos deberes específicos son los que originan, ¿sí?, el daño. En este caso, el no reportar a tiempo, ¿sí?, una situación sospechosa o una situación irregular, ¿sí?, eh, implicaría esta, esta responsabilidad para él. Y hay ya en Argentina, digo, doctrina en este sentido. eh, yo digo, si mantenemos, digo, todo lo que venía diciendo hasta ahora, lo que entiendo es que esta responsabilidad es una responsabilidad administrativa. Para mí,
en mi opinión, la responsabilidad del compliance officer es administrativa en el ámbito de las obligaciones que le pone la UIF de reportar. No habría una responsabilidad en principio, en mi opinión, penal. Y mucho menos irradiaría esa responsabilidad hacia el directorio. En la medida que eh, esa delegación que hubo en el compliance officer haya sido adecuada y haya habido un tipo de, digo, de control, ¿no? Aunque sea residual. Pero eh, por lo menos mi, mi aproximación es esa. Esto es una obligación administrativa, no es una obligación penal. Si hubo un incumplimiento, tiene que ver con con el incumplimiento de los deberes que le impone la OIF en el marco de sus atribuciones administrativas, y en la medida de que su participación no haya sido directa en el delito, y haya sido una omisión de actuar, yo entiendo de que no habría responsabilidad. Muy bien, cuando, Gastón, cuando nosotros vemos los casos para llevar a nuestro terreno, que es el penal tributario, cuando vemos los casos que se plantean en la práctica, ejemplo, en un caso donde se imputa un delito de evasión fiscal, en ese caso, bueno, dentro de las organizaciones, como vos bien lo explicabas, hay toda una estructura de división del trabajo, división, de delegación, etcétera, que arranca del presidente, después lo tenemos en el directorio. Quizás el directorio tenga algún director que tenga la responsabilidad en el área administrativa financiera. Luego bajamos a un gerente, ese gerente también tenemos un gerente que se dedica a la responsabilidad administrativa financiera, y de ese gerente aparece una sección, departamento, bueno, según la estructura que tenga la empresa, donde aparece un área de impuestos, que es en definitiva los que terminan tomando a cabo estas decisiones. Cuando nosotros vemos los casos, por lo menos de procesamiento que existen de evasión fiscal, vemos que normalmente la justicia se inclina por analizar determinado tipo de situaciones. Por ejemplo, si esa persona estaba habilitada o no por la clave fiscal para presentar declaraciones juradas, si esa persona tenía poder, si esa persona tenía la posibilidad de utilizar cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, en muchos casos existen esas funciones, pero no son ejercidas. Por eso a mí me pareció muy interesante un reciente caso que no es penal, pero que tiene que ver, que está muy vinculado a esto, que es la responsabilidad solidaria de los directores. En este caso era de un gerente. Esta es una resolución que me pareció realmente muy interesante porque sale, me parece, de lo que nosotros siempre escuchamos. Un gerente a que se le imputa la responsabilidad solidaria, y el criterio de imputación es parecido al que vemos en materia penal. O sea, era la persona que tenía la clave, que presentaba declaraciones juradas, que tenía poder, que tenía la utilización de cuentas bancarias, y en base a eso, entonces, se le determina la responsabilidad solidaria. Pero me pareció muy interesante la vuelta que toma el Tribunal Fiscal, porque cuando analiza los antecedentes del caso, el Tribunal Fiscal llega a la conclusión que este gerente en realidad tomaba las decisiones de un director, que era el director del área de Administración y Finanzas. Y entonces el Tribunal Fiscal revoca la responsabilidad solidaria de este gerente porque dice que no era el que tomaba las decisiones, sino que en definitiva terminaba implementando lo que alguien arriba había decidido y que ese era el responsable solidario. Por supuesto que comprendo que hay toda una diferencia con el tema penal, pero lo que me pareció muy interesante, ese análisis que se hizo,
que normalmente no lo observamos en materia penal. Está muy bueno, la verdad que muy interesante, ¿sí? Y, a ver, yo creo que en ese sentido, eh, nuestro artículo 13 es muy completo porque no solamente designa a los directores a medida que intervienen en derechos, sino habla de los administradores de derechos. Entonces, si vos tenés eh, un director o un gerente o una persona, ¿sí?, que está detrás del que está operativamente interactuando con la clave fiscal o está interactuando, digo, con el organismo y que lo que hace es simplemente responder órdenes, digo, esa persona que está atrás, ¿sí?, está contemplado en el artículo 13. ¿Sí? Digo, Claro, hay un tema de prueba, obviamente, es la parte por más supuesto, difícil, por la supuesto. parte más complicada. Y después habrá que analizar, digo, es todo un tema muy complejo, si quien ejecuta una orden, digo, solo por el hecho de, digo, la obediencia debida, ¿sí?, a la orden, eso es una causal de exculpación, pero que eh, o debió, ¿sí?, en su rol de gerente, debió advertir que la orden que le estaban dando era una orden, ¿sí?, ilícita y debió oponerse. Entonces, bueno, esa es una discusión, digo, mucho más compleja, ¿no? Mucho Exactamente, más, sí. sí. Digo, mucho Sí, más, no, digo, con lo que está en juego es tu puesto de claro. trabajo, digo, hay que ver un montón de cuestiones que están alrededor de eso, ¿no? Sí, indudablemente estamos ante un tema que es muy, muy complejo. Siempre recuerdo ese caso Hugo Garañaz de la Cámara de Casación Penal de la Sala 4 del año 2017, que cuando analiza justamente toda la problemática de lo que estamos considerando, dice que el nexo del problema, de la probabilidad, era cuál era la vinculación que existía entre la inacción y el resultado. Me pareció que este tema de la vinculación entre la inacción y el resultado es teóricamente fácil para exponerlo. Me parece que después llevarlo a la práctica, cómo se puede vincular y cuál sería esa relación, si es causal o no causal, me parece que es un tema no fácil justamente a la hora de la prueba, ¿no? Sí, a ver, y otro tema es cierto, es el problema principal, el tema de la causalidad, pero el otro tema es si esa inacción está prevista, ¿sí?, como una conducta prohibida. Entonces, creo que el mayor desafío pasa por ese lado, ¿no? Perfecto. Quería, bueno, ya ahora para entrar entonces en la opinión de todos los amigos, colegas, le quería recordar que aquellos que se perdieron esta reunión o que se perdieron parte de esta reunión, como ustedes saben, pueden volver a verla en YouTube, en el canal de Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, pueden volver a ver, entonces, para no perderse esta presentación que, insisto, ha sido realmente excelente por parte de nuestro invitado de hoy. Graciela Manonellas, y le pediría que si querían prender las cámaras para poder verlos, aquellos que quieren intervenir, ya antes de terminar la reunión. Sí, Graciela, buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes nuevamente. Felicitaciones, Gastón, por esto muy completo. Gracias. Realmente como para ponerse a estudiar sobre el tema y aclarar posiciones. Yo tengo dos cosas. Primero, tengo la posición de que el compliance, bastante novedoso, por lo menos a raíz de la responsabilidad de las personas jurídicas, muchos están, o parte de la doctrina, algunas empresas consideran que detenerlo, eso es muy importante para la responsabilidad penal, llegando a pensar en algunos casos que puede eximir de responsabilidad. Mi idea es que es una prueba más, ¿no es cierto? Pero que no nos confundamos porque esto no puede eximir de responsabilidad penal, podrá atenuar, podrá eximir si está todo completo y demás, pero no es que seguro 100% se va a eximir de responsabilidad penal. Esa es mi idea. Después quisiera saber tu opinión sobre esto.
Y Sí, otra preguntita más. En el artículo 13 del régimen penal tributario, que te lo leo así rápidamente, yo tengo la idea que acá el legislador, cuando hace la reforma, deroga la 24769, establece o sanciona el régimen penal tributario, en este artículo está diciendo algo que pareciera que ayuda a establecer un compliance. No sé qué opinás vos. ¿Lo tenés ahí, el régimen penal tributario? sí, Bueno, el sí, sí, lo tengo artículo acá. 13, penúltimo párrafo. Lo leo para todos. Para graduar estas sanciones, ¿no?, de la responsabilidad de las personas jurídicas, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto del dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Yo creo que acá el legislador está dando una mano a las empresas, a los directores de una empresa, como diciéndole, mirá, fíjate de tener todos estos requisitos, porque si tenés todos estos requisitos, yo no te digo que te voy a eximir de sanción, pero puede ayudarte. No sé si estás de acuerdo con lo primero que dije y con lo Sí, segundo. sí, sí, las dos cosas. Y creo que está, las dos cosas están unidas, ¿no? Porque, como vos decís, es para graduar la sanción. Si hay sanción es porque ya hay punición. Entonces, no lo va, no es un eximente de responsabilidad, sino que es un tema de punibilidad. Entonces, ahí es un tema de graduación de la sanción. Entonces, coincido en que esto, si uno tiene, ¿sí?, un régimen de control, puede ayudarte a establecer una pena menor. Y que hay una gran diferencia entre el compliance, ¿sí?, de la 27401 y el compliance, ¿sí?, tributario, ¿no? Me parece que eh, Sí. creo que es eso. El compliance, como decís vos, nos puede ayudar a morigerar, ¿sí?, una situación específica, pero no a eximirte de responsabilidad. Creo que, no me acuerdo si fue el mes pasado, que cuando en los ciclos de jurisprudencia que habló acá Santiago Mocetti. Montesati, ¿eh? Sí, él mencionó un fallo en materia de seguridad social, que creo que fue el primer fallo que yo escuché que hablaba del tema de compliance. eh, Mencionó que si hubiese habido, ¿sí?, eh, un compliance, un control, podría haber, digo, servido como, no como, como eximiente de responsabilidad, sino como factor para morigerar, ¿sí?, la responsabilidad. Entonces, me parece que va en ese sentido, ¿no? Está bien. Exactamente, sí. Entonces, esta frase, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, ¿lo podemos asimilar a un compliance? Yo creo que es un deber, es una especie de compliance, ¿no? Es una Perfecto, tarea de control y vigilancia. perfecto. Pero lo más importante me parece que es, bueno, obviamente hay que ver el contenido, como siempre decimos, ¿no?, que tiene que ser un compliance específico, tiene que ser real, pero después que la finalidad va a estar en esta, no se va a convertir en un eximiente de responsabilidad, pero servirá para reducir la pena o la sanción, ¿no? O por lo Perfecto, menos, totalmente, el- totalmente de la- acuerdo. claro, por lo menos la de los directores que no intervienen en el hecho de manera directa. Perfecto. Sí, muy preciso el recordatorio que hiciste, Gastón, de ese fallo que analizó en su momento Santiago Mocetti, porque recuerdo que lo interesante es que no estaba planteado este tema en ese caso. No estaba Exacto. directamente planteado, No, no había hecho ninguna defensa, y la posición que se tomó es, bueno, pero sí, hubiese exacto. pasado tal Si hubiese cosa. pasado. Esto fue realmente lo llamativo, porque no estaba este tema en tela de juicio. Obviamente, cuando se llegue a plantear este tema, bueno, va a haber que dilucidar una serie de situaciones. Ejemplo, por lo que vemos en la práctica, me imagino que el juez va a tener que analizar si este es un compliance
para la empresa o es un enlatado al simple efecto de cubrir las apariencias, ¿no? Y hasta qué punto se pudo dar cumplimiento a ese programa, porque una cosa es el programa y otra cosa es la actitud real de la empresa para llevar adelante el cumplimiento del programa. En fin, yo creo que el momento en que se plantean estos temas, todo esto va a ser lo que el juez va a tener responsabilidad de poder actuar, ¿no? Muy bien, se nos ha pasado la hora, hemos llegado al fin de la reunión de hoy. Nuevamente, Gastón, agradecerte por esta excelente presentación, por tu disponibilidad que siempre tenés con el centro. Y recuerdo una vez más que el día de mañana tenemos la nueva reunión del ciclo de jurisprudencia. El 28 de mayo tenemos la charla de tentativa de Robertino Lopetegui, el 29 tenemos jurisprudencia y el 6 de agosto, les recuerdo también una vez más que tenemos nuestro 13 Congreso, donde vamos a analizar justamente la problemática e implementación del Código Procesal Penal Federal. Ahí vamos a tener como expositores, va a haber 4 expositores que van a hacer su presentación, que son fiscales justamente, que nos van a aportar no solo el conocimiento del código, sino además las experiencias concretas en las provincias donde esto se está aplicando. Y vamos a tener también la visión de un periodista, que es especializado en materia judicial, que está muy al tanto de estos temas y que va a hacer, obviamente, su presentación desde otro punto de vista, que es del punto de vista no técnico, pero sí periodista, quizás encarnando un poco a la posición del público en general sobre este nuevo régimen acusatorio. Muchas gracias Gastón, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. Chao, chao.